Buenas tardes a todos y a todas. Este es un acto especial que pretende salirse un poco de los formatos convencionales para este tipo de eventos y en el que hemos querido que sea un acto compartido y en un entorno natural y de encuentro de diferentes comunidades. Compartido porque a este acto están invitados, aunque desgraciadamente no han podido venir, pues todos los pueblos vecinos y en especial aquellos en los que Teruel Existe va a presentar candidaturas y posteriormente a lo mejor se sumarán alguno más, pero que tenemos ya confirmadas que van a ser Jorcas y Ababú, parte de nosotros. Galve, Aguilar, es posible que también se unan, pero no. Y agradecemos también a la gente que ha venido de Aguilar y de Galve, que estén por aquí, pues que hayan aceptado nuestra invitación. Es un entorno natural y de encuentro. Por eso es por lo que elegimos este maravilloso escenario junto al santuario de la Virgen del Campo y con los chopos tan característicos de nuestras riberas y barrancos como telón de fondo. Ambos aspectos, compartir los objetivos, compartir las ilusiones y el estar en un entorno que creemos que hay que proteger y que se deben encontrar todas las sensibilidades, simbolizan muy bien el espíritu y los valores de Teruel Existe. Camarillas, Jorcas, Ababú, Aguilar, Galve y el resto de nuestros pueblos pequeños tenemos características y objetivos comunes, una historia y costumbres compartidas. Múltiples relaciones articuladas a veces a través de las familias, de las parejas, de las familias más grandes, de la economía, del ocio y otras a través de las instituciones. Como ejemplo de estas últimas están, por ejemplo, las mancomunidades, que desgraciadamente se ha cerrado la que teníamos aquí, las comarcas o los parques culturales. Y en ese sentido me gustaría destacar un ejemplo paradigmático, el Parque Cultural del Chopo Cabecero, que ha demostrado cómo desde una excelente gestión se puede recuperar el orgullo por nuestra identidad y nuestros paisajes y servir además de inspiración para el desarrollo de proyectos locales que generan riqueza para los habitantes de aquí. Tenemos muchas cosas en común, muchos servicios compartidos y objetivos por los que debemos trabajar. Nuestro patrimonio cultural y natural de cada uno de los pueblos individualmente es magnífico, pero el conjunto de todos ellos lo hace muchísimo mayor. El patrimonio es de todos y debe estar al servicio y disfrute de todos. Sirva como ejemplo este valioso santuario en el que nos encontramos. No es de Camarillas, está en Camarillas. Y ha servido de punto de encuentro, lugar de peregrinación, de romería para todos los que han querido venir a visitarlo y disfrutarlo. Lo mismo puede decirse de decenas de bienes de interés cultural, lugares y parajes naturales de gran belleza que encontramos en los pueblos que antes os he mencionado. También quiero resaltar que lo especial de este acto, pues por el invitado de honor que nos acompaña hoy, que es Tomás Guitarte. Yo solamente voy a contar una pequeña anécdota personal, su trayectoria la conocéis de cerca y en ese sentido pues solamente apuntar una cosa que es más emotiva. Tomás conoció Camarillas, y yo conocí a Tomás hace 2 años, gracias a la invitación de Pili, que invitó a él y a un grupo de amigos para que conocieran nuestro pueblo. En aquella ocasión, junto a nuestro grupo de amigos, que están por aquí, pues les enseñamos, yo tengo que decir que con más pasión que pericia, todos los rincones bonitos que pudimos de nuestro pueblo, de los que nos sentimos absolutamente orgullosos. Y tal como suele ocurrirles a todos aquellos que descubren por primera vez estos lugares, se quedó asombrado de la riqueza de nuestro patrimonio. Y tal vez, y en parte fruto de ese conocimiento que tuvo más de cerca, pues Teruel Existe lleva 2 años presentando una enmienda a los presupuestos generales del Estado para pedir la restauración completa de la ermita vieja y el campanario de nuestro santuario. Desgraciadamente no ha sido aprobado, pero seguiremos insistiendo en ello. Es solo un pequeño ejemplo del compromiso y los valores que defiende Teruel Existe. Tomás es una de las figuras más visibles, junto a los senadores Bea y Joaquín. Ellos, para nosotros, son los espejos en los que nos queremos mirar para intentar hacer las cosas de la mejor manera posible, con humildad, con responsabilidad y con mucho trabajo.
Gracias, Tomás, por servirnos de ejemplo y bienvenido de nuevo a Capalillos. Gracias. Si me siento desprotegido sin un micrófono, siempre te puedes. A ver, yo creo, mira, sinceramente, para mí yo creo que, seguro que compartís esto, pero es un lujo para Camarillas tener la candidatura que tiene Teruel Existe, ¿no? Tener esas personas comprometidas, formadas, con ganas de sin ningún interés personal, trabajar por su pueblo, darlo todo por su pueblo. Es literalmente la esencia del espíritu de Teruel Existe. Eso que decimos que a veces está por todos los sitios, bueno, pues ese espíritu es el de Teruel Existe, ¿no? El de trabajar desinteresadamente, el hacer el esfuerzo de compatibilizar tu trabajo personal con trabajar por el pueblo, en estar en asociaciones, en fomentar el patrimonio, defender las cuestiones que nos pueden afectar gravemente. Nosotros solemos decir, para poner en importancia lo que es el voto municipal, que a veces hay muchos que dicen, bueno, no sé para qué os presentáis en los pueblos, si aquí lo importante es que Teruel Existe, vaya a Zaragoza, vaya al gobierno de Aragón. Los pueblos casi son secundarios, en modo algunos son secundarios, los pueblos son importantísimos, es donde está el día a día de nuestras gentes, de los ciudadanos, hay que cuidarlos, hay que dotar de servicios, pero es que además ese voto que cuando votáis para el alcalde, votáis también para configurar la comarca, votáis también para configurar la Diputación Provincial, o sea que es un voto que vale por 3, además de elegir el municipio, estáis eligiendo la comarca y la Diputación. Nunca Teruel ha tenido una formación política específica que sea capaz de defender sus intereses, y quizás en buena medida la situación en la que estamos sea precisamente por eso, porque nunca hemos sabido armar una herramienta de participación que realmente defendiese nuestros intereses, como hemos visto que hacen otros muchos, ¿no? Y eso por fin, después de 22 años como movimiento ciudadano, los que componemos Teruel Existe, en aquel momento nos dimos cuenta, ¿no? Bueno, llevamos 20 años, más de 20 años trabajando, reivindicando, nos han recibido la mayoría de los presidentes de gobierno, los ministros, pero al final, como no estamos en la hora de tomar las decisiones allí, al final no conseguíamos romper ese techo. Y fuera esa decisión de participar en la política, que a la mayoría de nosotros no nos atraía especialmente, o sea, la mayoría de los que han ido con Teruel Existe a las elecciones están allí casi como una obligación, un compromiso con su territorio, y ese paso es el que nos ha abierto los ojos y nos ha dicho que este es el camino, ¿no? No sabéis, bueno, lo habréis notado, cómo Teruel ha pasado de no sé saber dónde estaba a que todo el mundo hable de Teruel, a que todo el mundo hable de Teruel Existe, a que sea un sitio a visitar, a que merezca la pena hacer el esfuerzo por solucionar los problemas de Teruel. Y esa visibilidad solo la ha conseguido Teruel Existe porque ha llegado a estar donde hacía falta estar. Esto me lo recordaban el otro día en Madrid. Es la primera vez, piensan los de Madrid, y es cierto, es la primera vez que Teruel lidera algo en España. La primera vez históricamente, o sea, nos podemos ir hasta la Reconquista si queremos. Es la primera vez que Teruel lidera algo, y lidera el proyecto de lo que hemos llamado España vaciada, que es el poner encima de la mesa el olvido institucional que ha habido con un montón de territorios, fundamentalmente con la provincia de Teruel, por el modelo de desarrollo que hemos seguido, y que ese modelo nos llevó a que nuestras gentes tuviesen que emigrar, a que aquí no fuese posible actividad económica, y eso que nosotros muchas veces hemos asumido de manera crítica, lo hemos asumido como si fuese natural, como si, bueno, esto no hay nada que hacer, esto ha sido así, esto casi parecía un designio divino. Ni es designio divino, ni es la evolución natural, son simplemente las consecuencias malas de determinadas políticas. Y entonces, para corregir eso, que es nuestro objetivo, lo que hay que hacer es cambiar las políticas. Y para cambiar las políticas, lo que es evidente es que no lo van a cambiar los que han estado 40 años haciendo la política. Pero para cambiar tienen que llegar fuerzas nuevas como la nuestra, que pongan como prioridad el conseguir ese equilibrio territorial, que en todos los territorios, en todos los terrenos, en todas las comarcas, en todos los pueblos haya oportunidad de vivir allí, y que haya oportunidad de desarrollar los proyectos vitales de los que nacemos allí y nos queremos quedar allí. Entonces, ese es un cambio sustancial en las políticas. Al final es quién decide las prioridades, y hasta ahora, lamentablemente, han estado decidiendo unas prioridades que no tenían nada que ver con nosotros. Y eso, en buena medida, sigue siendo así, hasta que han visto que nosotros nos oponemos a todo eso. Y nos condenaron a ser territorio de sacrificio, a que nuestras gentes, como he dicho antes, emigrasen, a llevarse el carbón, a llevarse las arcillas. Y esa concepción de territorio al que se le expolia de recursos es lo que estamos dispuestos a decir basta. O sea, aquí se acabó de expoliar, o sea, aquí el que venga ha de venir también a invertir, ha de venir. No nos oponemos
sabemos que hay inversiones en determinados sectores, pero han de hacerse razonablemente, han de hacerse con coherencia, con sentido común y contribuyendo al desarrollo de nuestros territorios. Bueno, el apoyo a Teruel existe tiene un significado muchísimo mayor en el sentido de que estamos contribuyendo a consolidar ese proyecto histórico, que a lo mejor nos parece demasiado rimbombante para lo que decimos, pero que cualquier observador político desde fuera lo ve. O sea, algo está cambiando en Teruel, lo cambió ya en el 2019, o sea, ser la primera vez que una agrupación de electores era la fuerza política más votada en su provincia, no había pasado nunca en Europa. Ser la primera vez que una agrupación de electores llegaba al Congreso y al Senado no había pasado nunca en Europa, y consolidar ese proyecto es la misión que tenemos ahora, ¿no? Consolidarlo como herramienta de defensa de los intereses de la provincia, pero también a su vez contribuyendo a que Aragón también se implique en ese proyecto, contribuyendo a liderar ese proyecto para el conjunto de los territorios de la España vaciada. A nosotros ya no se atreven a decirnos, como nos decían al principio, no, es que sois un partido o una formación como muy localista, solo os preocupan las carreteras, los caminos, las acequias. Y sí, nos preocupan las carreteras, los malos caminos que tenemos, las malas carreteras, las acequias, nos preocupa eso, y en el fondo también sabéis que estamos defendiendo, somos los únicos que defendemos un cambio de modelo en el país, porque los demás están encantados en seguir como estamos siguiendo, y los que no estamos encantados somos nosotros, porque somos los que hemos sufrido ese modelo. Y eso cada vez es compartido con más gente, cada vez hay más gente que no son de nuestros territorios, que no tienen estos problemas, pero que dicen, olé, olé, porque este es el modelo de país que nosotros creemos, por el que estamos dispuestos a luchar. Y hay mucha gente en grandes ciudades que nos votará y nos votaría en cuanto tenga la ocasión, porque defendemos un modelo de país mucho más justo que el que ellos defienden, o defendemos un modelo de comunidad autónoma mucho más justo que el que ellos defienden. Fijaros, Aragón es la comunidad autónoma más desvertebrada de toda España. Más del 52% de la población de Aragón vive solo en el 2% del territorio, y el resto lo está abandonando. Lo está abandonando por consecuencia de las políticas que se están ejerciendo. No es que sea un proceso natural, eso se puede corregir, pero no hay voluntad, o no ha habido voluntad de corregirlo. Por eso nosotros decimos, hay que hacerlo lo pequeño, lo grande, lo más grande, pero desde luego hay que empezar en Camarillas, hay que empezar por solucionar los problemas reales del pueblo. A mí, como ha dicho Luis, me asombró la cantidad y calidad del patrimonio que hay, y cómo lamentablemente estaba abandonado, porque ese es un recurso cada vez más potente. Ahora casi todo el turismo que llaman rural o natural ahora es también un turismo cultural, y hay que ofertar pues que se puedan ver las iglesias, se puedan ver las ermitas, se puedan recuperar muchas de las cosas que hay, y obviamente oponernos a que se haga de esto un territorio de sacrificio, que se nos llene de molinos y placas y que aquí sea imposible vivir, ¿no? Creo que de las pocas cosas que nos dejaron, precisamente al hacernos, si no, fue un patrimonio natural de calidad, envidiable por muchas personas, que sería visitable y deseable para la gran mayoría de los que viven en las grandes ciudades. Y lo que no podemos consentir es que, para beneficio de cuatro gatos, la mayoría de ellos fondos de inversión internacionales, destrocen nuestra vida, nuestra forma de entender el paisaje y el patrimonio y nuestra propia existencia, ¿no? Y a eso creo que tenemos que trabajar, y lo que os animamos es de verdad a sumaros a este proyecto y hacerlo con toda ilusión. El otro día, esta mañana en Zaragoza, nos decían, mira que ahí está habiendo manejes, fracciones, deserciones, pero el único proyecto que se mantiene ilusionante es el de Teruel Existe. Y cada vez se va incorporando más gente, y así va a ser la oportunidad de solucionar nosotros por nuestros propios medios lo que no consiguieron solucionar durante 40 años el sistema partitocrático, que los ignoró absolutamente. Y no me extiendo más, porque si no puedo estar. Muchas gracias. Vale, ahora va a hablar Marcial, que es el 50% literalmente de nuestra candidatura. Muchas gracias. Muy buenas. A ver, a mí esto no se me da. Yo lo siento mucho. Lo que sí que os puedo decir es que tengo las cosas muy claras. Hace 37 años vine con mi familia y nos acogieron muy bien. Y ahora me siento como un extranjero. Me siento que tengo muchas obligaciones y pocos derechos. Y creo que, como ha dicho Tomás, esto necesita un cambio. Un cambio y drástico. Y no depende de mí, ni de Miguel, depende de todos.
Solo hay una frase, yo leo poco, pero mi mujer lee, y me enseñó una frase y algún día la tendremos que usar. Y hoy ha sido casual, yo la voy a leer literal porque es que no puedo, ¿eh? El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Y a mí, en este momento, no me gusta donde está Camarillas. Yo quiero una Camarillas viva. Muchas gracias. Ahí queda eso. Bueno, y ahora voy a intentar llegar a tu altura. Pero bueno, tenía preparado el discurso y no lo voy a cambiar. Ya difícil. Nada, para terminar, son 2 minuticos y después ya compartimos unas cosas que hemos traído para poder charlar tranquilamente y ya nos relajamos todos. Hoy estamos aquí reunidos para celebrar el que yo considero el acto público más importante de esta campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas en Camarillas, pero también en todos los pueblos del Parque Cultural, como Forcas y Ababú, posiblemente Aguilar, Ayepú, Galvez y los que se quieran sumar. Si no, trabajaremos igualmente con la misma ilusión con todos los que salgan representados. Antes que nada, aunque todos más o menos conocéis la trayectoria, quisiera hacer un breve repaso a la historia de nuestra candidatura y cómo hemos llegado hasta aquí. Todo comenzó... ¿Dónde estás? Todo comenzó con la labor incansable de Pili, y los que la conocéis pues sabéis a lo que me refiero. Una persona extraordinariamente trabajadora y apasionada por su pueblo, con la que nos fuimos convenciendo de la necesidad de articular alguna iniciativa ciudadana para cambiar algunos aspectos de la vida política, de la cosa pública, que no nos gustaban, y proponer sobre todo mejoras para nuestro pueblo. A ese sentir compartido lo bautizamos como Camarillas Viva, y en algún momento de ese proceso yo acepté encabezarlo. No porque fuese el mejor candidato, que no lo soy, sino porque mis circunstancias personales así me lo permitían y porque acepté el reto, o marrón, según como se dice. En diciembre del año pasado hicimos público esta candidatura y abrimos un periodo de información y diálogo con todas las personas que tenían ganas de cambio como nosotros. Y fruto de ese diálogo se incorporó Marcial, del que a partir de entonces es tan protagonista y corresponsable del proyecto como yo. Desde aquí quiero agradecerte, Marcial, 2 cosas: tu valentía y tu mentalidad abierta, sin prejuicios, para escucharnos y dialogar de la forma más sincera y honesta, buscando aquellos objetivos que nos unen y sobre todo la forma de cómo conseguirlos. Pili, Marcial o yo somos las caras visibles de este proyecto, pero detrás de nosotros hay muchas otras personas a las que damos las gracias de corazón, por sus muestras de apoyo, por su colaboración, a veces por su complicidad, o a veces por su comprensión y sobre todo por su paciencia con nosotros. Para ellos, pero también para todos, está orientado todo nuestro trabajo, el trabajo que ya hemos hecho y el que nos esperamos poder hacer. Os ofrecemos un nuevo modelo de pueblo, una nueva relación de los vecinos y vecinas con su ayuntamiento, para recuperar la participación ciudadana y la transparencia en la gestión, para mejorar la vida cotidiana de los residentes y para impulsar proyectos de futuro ilusionantes y transformadores de verdad. Queremos que Camarillas se abra al exterior, a sus pueblos vecinos que ya he nombrado, a su comarca, a su provincia, que compartamos todo lo bueno que tenemos cada uno de nosotros y disfrutemos de los éxitos de los demás. En momentos así, ante decisiones vitales tan importantes, uno siempre recuerda a sus seres queridos. Yo me acuerdo en este caso, entre otros, de mi madre, y bueno, todos habéis oído algunas frases de estas típicas de madre, ¿no? Como la de: hijo, no me pises el fregado. Aceptar ser candidato a la alcaldía de tu pueblo es un fregado de los gordos, y mi madre seguro que me hubiera aconsejado que no lo hiciese. Pero en este caso, como ya veis, no le he hecho caso, y no es por rebeldía hacia ella. Es rebeldía contra el destino que algunos, desde dentro y desde fuera, nos quieren imponer. Nos rebelamos contra el miedo y la resignación. Queremos superar nuestros miedos a no sentirnos capaces de cambiar las cosas, a no ser tenidos en cuenta para la toma de decisiones que nos afectan a todos y a todas.
y no nos resignemos a bajar los brazos y esperar que otros decidan por nosotros y por nosotras. Entendemos la política desde la aceptación de la pluralidad y la necesidad de confrontar las ideas para mejorar las propuestas que ofrezcamos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y apostamos por encima de todo por la palabra, como única arma útil en el debate entre diferentes. Toda palabra, la palabra escuchada, la palabra hablada, la palabra leída y sobre todo la palabra firmada. Y parafraseando a Tomás, que lo ha dicho en muchas otras intervenciones, si me lo permite, pues voy a utilizar sus palabras, porque él se refiere a la gente de Teruel Existe como valientes. Yo no sé si somos valientes, temerarios, un poco Quijotes, ilusos, no lo sé, pero esperamos la expresión valiente y comprometida de todos vosotros, a través del voto en las próximas elecciones. Muchas gracias por asistir y ahora estamos para que nos preguntéis.